El 31 de mayo de 1918, en la bruma de un amanecer que prometía más sangre, las tropas del Imperio Alemán se preparaban para otro asalto masivo. Su objetivo, las exhaustas líneas francesas durante la tercera batalla del Aisne. Ninguno de aquellos soldados, endurecidos por años de guerra, podía imaginar que en cuestión de horas se enfrentarían a un arma que redefiniría el combate terrestre para los siguientes 100 años. Cuando 30 pequeñas siluetas, apenas más altas que un hombre, comenzaron a emerger de la niebla, la confusión se apoderó de las trincheras alemanas. Aquellas extrañas cajas de hierro sobre orugas, coronadas por torretas giratorias, parecían demasiado frágiles, casi absurdas. Pero la duda se disipó en un instante. Las ametralladoras y los pequeños cañones de aquellos monstruos diminutos abrieron fuego. Con una eficiencia mecánica y aterradora, comenzaron a aplastar el alambre de espino y a cruzar las trincheras como si no existieran. El pánico se extendió como un virus. Divisiones enteras del ejército del Kaiser, presas del terror, comenzaron a rendirse. Habían conocido al Renault FT, una máquina de apenas 7 toneladas que cambió para siempre el rostro de la guerra y se convirtió en el ancestro directo de todos los tanques modernos, desde el Abrams estadounidense hasta el T-90 ruso. Para comprender la naturaleza revolucionaria de esta pequeña máquina francesa, es necesario retroceder en el tiempo, al infierno que era el frente occidental hacia 1917. El paisaje era un lienzo de desolación, un laberinto de lodo, cráteres de proyectiles y trincheras infinitas que se extendía desde el Mar del Norte hasta la frontera suiza. Cualquier intento de ofensiva se convertía en una carnicería sangrienta. La infantería, al salir de sus refugios, caía bajo el fuego implacable de las ametralladoras enemigas, sufriendo pérdidas catastróficas. Se pagaba con miles de vidas por avanzar apenas 4 metros, un terreno que el enemigo podía recuperar una semana después, reiniciando el ciclo de muerte. El ejército francés se desangraba, perdiendo cientos de miles de hombres en asaltos inútiles. La moral de las tropas se había derrumbado hasta tal punto que, en 1917, estallaron motines masivos en varias divisiones, que se negaron a marchar hacia otra masacre segura. Los británicos fueron los primeros en buscar una solución técnica. En 1916, crearon sus famosos tanques romboidales de la serie Mark, que vieron combate por primera vez el 15 de septiembre en el Somme. Aquellas enormes bestias de acero causaron un impacto psicológico tremendo, pero adolecían de una letanía de defectos críticos. Eran monstruosamente lentos, con una velocidad máxima de 6 kilómetros por hora en terreno llano, que caía a 3 o 4 en el campo de batalla. En su interior, una tripulación de 8 hombres se asfixiaba por el calor y los gases del escape. La temperatura podía alcanzar los 50 grados, y tras poco más de una hora de combate, los hombres simplemente perdían el conocimiento. Aquellos primeros gigantes de acero eran una solución de fuerza bruta, un martillo para un problema que requería un escalpelo. La guerra ya no se libraría solo con la sangre y el coraje de los hombres, sino con la fría y aterradora lógica de sus máquinas. En los albores de la guerra mecanizada, dominar a las primeras bestias de acero era un desafío casi sobrehumano. Para dirigir un tanque británico, para simplemente apuntar su colosal masa en la dirección correcta, se requería la fuerza y la sincronía de 4 hombres. 4 voluntades y 8 brazos luchando contra palancas y engranajes en una sinfonía de caos coordinado. Sus cañones, anclados en barbetas a los flancos del casco, carecían de la libertad de girar, creando vastos ángulos muertos donde el enemigo podía guarecerse, invisible y letal. Mientras los británicos lidiaban con sus propios demonios mecánicos, al otro lado del canal, Francia se embarcaba en su propia y tortuosa odisea para crear un carro de combate. Sus primeros resultados, sin embargo, resultarían ser aún más descorazonadores. A principios de 1917, comenzó a llegar al frente el primer tanque francés, el Schneider, modelo CA-1. Era una máquina de 13 toneladas y media, concebida sobre el humilde chasis de un tractor agrícola estadounidense, el Holt.
Su apariencia era la de una caja alargada sobre orugas, con un morro corto y abrupto que le confería un aspecto primitivo y torpe. Su armamento consistía en un cañón de 75 milímetros de caña corta, alojado en el flanco derecho, y dos ametralladoras Hotchkiss de 8 milímetros. Dentro de su claustrofóbico vientre metálico, 6 hombres se hacinaban en un compartimento infernal. El estruendo del motor, el calor sofocante y la insoportable concentración de gases de escape creaban una atmósfera irrespirable. Los desmayos en pleno combate no eran una rareza, sino una macabra rutina. Pero el defecto más aterrador del Schneider era su catastrófica inestabilidad. Un centro de gravedad peligrosamente alto y una base de orugas demasiado corta lo convertían en una bestia suicida sobre el terreno devastado por la artillería. Se atascaba constantemente en los cráteres de los obuses, volcaba al intentar cruzar las trincheras y se comportaba de forma absolutamente impredecible en el paisaje lunar del frente occidental. El 16 de abril de 1917, durante la infame ofensiva de Nivelle, su debut en combate se transformó en una carnicería. De los 132 tanques que avanzaron hacia las líneas alemanas, 57 fueron silenciados por el fuego enemigo o quedaron inutilizados. La gran mayoría de los restantes se convirtieron en monumentos inmóviles a la ambición desmedida, tragados por el barro o atrapados sin remedio en los embudos de tierra y muerte. Pero la obstinación de la ingeniería en tiempos de guerra a menudo ignora las lecciones escritas con sangre. Llegó entonces el Saint-Chamond, un intento de superar los fallos de su predecesor que, paradójicamente, los magnificó. Con sus 23 toneladas, fue el tanque más pesado de toda la Gran Guerra, una construcción auténticamente monstruosa. Su desproporcionado cuerpo se asentaba sobre el mismo chasis Holt, pero con un voladizo frontal gigantesco donde se alojaba un formidable cañón de 75 milímetros. 9 almas quedaban atrapadas en su interior, asfixiándose en las mismas condiciones inhumanas de calor y gases tóxicos. Sobre el papel, era una verdadera fortaleza móvil. Además del cañón principal, portaba 4 ametralladoras de 8 milímetros. Sin embargo, la movilidad de este coloso era aún más inepta. Su largo morro se clavaba en la tierra como un arado inútil al intentar superar el más mínimo obstáculo. Se atascaba en trincheras de apenas 2 metros de ancho, volcaba en pendientes suaves y era completamente inadecuado para operar en el campo de batalla para el que había sido diseñado. Su bautismo de fuego, el 5 de mayo de 1917, fue un epitafio a su propio diseño. De los 16 Saint-Chamond que participaron en el ataque, 15 quedaron irremediablemente atrapados antes de recorrer 100 metros desde la línea de partida. Solo una máquina, por puro azar, logró alcanzar las posiciones alemanas. El alto mando francés ya no podía ignorar la evidencia. Ambos tanques representaban callejones sin salida, experimentos fallidos en la nueva era de la guerra. Pero en la brutal aritmética del conflicto, incluso los fracasos más estrepitosos tienen un valor. Eran el precio del conocimiento, los prototipos fallidos sobre cuyos restos humeantes se construiría el futuro de la guerra blindada. Cada tornillo mal colocado, cada diseño inviable, era una lección pagada con la vida de los hombres, un paso doloroso y necesario en la evolución de un arma que cambiaría para siempre la faz de la batalla. En los campos de batalla de la Gran Guerra, el tiempo se medía en metros de fango y vidas humanas. Las ofensivas se ahogaban en un mar de alambre de espino y fuego de ametralladora. Y los primeros tanques, primitivos gigantes de acero como el Schneider y el Saint-Chamond, resultaron ser callejones sin salida tecnológicos. Eran torpes, mecánicamente frágiles y demasiado costosos para ser desplegados en el número que la escala del conflicto exigía. Francia necesitaba con urgencia un arma conceptualmente nueva. El principal ideólogo de esta revolución era un hombre de visión profética, el general Jean-Baptiste Estienne, considerado el padre del arma blindada francesa. Su doctrina se oponía frontalmente a la práctica británica de usar los tanques en pequeños grupos de apoyo. Él imaginaba algo mucho más audaz, enjambres masivos,
oleadas de máquinas que arrollarían las defensas enemigas por pura saturación numérica. Pero para que esta táctica fuera viable, se requería un tipo de tanque que aún no existía. Un tanque barato, fiable y diseñado para una producción industrial a una escala sin precedentes. Un arma que pudiera fabricarse por miles, no por cientos. La búsqueda de un constructor capaz de materializar esta visión llevó a Estienne hasta una figura legendaria de la industria francesa, Louis Renault. A sus 39 años, en 1917, Renault no era un fabricante de armas, era un titán del automóvil. A la edad de 21 años, a finales del siglo XIX, ya había revolucionado el sector al crear su primer vehículo con una caja de cambios y transmisión directa al eje trasero, un diseño que se convertiría en el estándar universal. Al estallar la guerra, sus fábricas, de las más grandes de Europa, se reconvirtieron para el esfuerzo bélico, produciendo camiones, motores de aviación y municiones. Era uno de los ingenieros más brillantes de Francia, pero su experiencia con vehículos de orugas era absolutamente nula. Cuando el general Estienne le propuso diseñar un tanque ligero desde cero, muchos en el estamento militar consideraron la idea una aventura condenada al fracaso. Sin embargo, las especificaciones de Estienne eran de una claridad y una audacia extraordinarias. El tanque debía ser ligero, con un peso no superior a las 8 toneladas, para poder ser transportado en camiones estándar y plataformas de ferrocarril. Debía ser rápido y maniobrero, capaz de romper las líneas y operar con agilidad en la retaguardia enemiga. Su diseño debía ser de una simplicidad espartana, permitiendo una producción masiva y económica. Y entonces, el requisito más revolucionario de todos. Debía poseer una torreta totalmente giratoria, una innovación radical que permitiría atacar en cualquier dirección sin necesidad de reposicionar todo el pesado chasis. Finalmente, debía ser mecánicamente fiable, capaz de superar trincheras, cráteres de obús y el caos del campo de batalla sin sucumbir a las averías constantes que plagaban a sus predecesores. La tarea parecía irrealizable. Todos los tanques existentes eran la antítesis de esta visión. Colosos lentos, complejos y poco fiables, con su armamento fijado en el casco. Estienne estaba pidiendo, literalmente, lo imposible. Sin embargo, Louis Renault aceptó el desafío. Se sumergió por completo en el proyecto, que recibió la designación interna FT. Abordó el problema no como un diseñador de armas, sino como el ingeniero industrial que era, aplicando los principios de eficiencia, simplicidad y producción en masa que habían definido su imperio automovilístico. No solo estaba diseñando un vehículo, estaba forjando la plantilla del tanque moderno. En su mente, comenzaba a tomar forma un concepto cuya sombra se proyectaría sobre todos los campos de batalla del siglo XX. Una idea, encapsulada en acero, que demostraría ser más revolucionaria que cualquier explosión. En el corazón de la Gran Guerra, el campo de batalla se había convertido en un laberinto estancado de lodo y muerte. Las primeras bestias de acero, los tanques, eran monstruos torpes y vulnerables, soluciones brutales a un problema intratable. Pero en la mente de un ingeniero visionario, una revolución estaba a punto de nacer. Desechó por completo los paradigmas existentes sobre la construcción de blindados y comenzó a proyectar una máquina desde un lienzo en blanco, guiado únicamente por el sentido común y las leyes inmutables de la mecánica. Su primera decisión fue un golpe de genio que redefiniría la guerra terrestre. Se centró en la disposición de los componentes, la arquitectura interna del vehículo. Louis Renault situó el motor en la parte trasera del casco, el compartimento del conductor en la proa, y entre ambos erigió una torreta giratoria que albergaría el armamento principal, al comandante y al artillero. La lógica era aplastante, casi poética en su simplicidad. El motor, en la retaguardia, empuja la máquina hacia adelante. El conductor, con la mejor visión posible, guía su avance. Y el comandante, en su nido de acero elevado, posee una visión panorámica del campo de batalla y la capacidad de dirigir el fuego en cualquier dirección. Sin embargo, hasta ese momento, a nadie se le había ocurrido plasmar una sinfonía de lógica mecánica tan perfecta. La fórmula resultó ser tan exitosa
que se convirtió en el estándar de oro, el dogma incuestionable para prácticamente todos los tanques del siguiente siglo. El segundo pilar de su revolución fue la propia torreta giratoria, un elemento que hoy nos parece tan natural como las ruedas en un coche. Pero en 1917 representaba un enigma de ingeniería formidable. Los tanques existentes montaban sus cañones rígidamente anclados al casco o en barbetas laterales, creando enormes zonas ciegas y forzando a la tripulación a girar toda la mole de varias toneladas para apuntar el arma hacia un nuevo objetivo. Renault comprendió que para un tanque ligero y maniobrable, destinado a operar en la profundidad de las defensas enemigas y a menudo rodeado, la capacidad de responder al fuego desde cualquier ángulo no era un lujo, sino una necesidad vital. El desafío era inmenso. La torre debía ser lo suficientemente ligera para ser girada manualmente por la fuerza de un solo hombre, pero a la vez lo suficientemente robusta para soportar el impacto incesante de balas y metralla. Su solución fue una torre cilíndrica, forjada en acero laminado de 22 milímetros de espesor, montada sobre un cojinete de bolas que permitía al comandante, sentado en su interior, hacerla rotar 360 grados. La construcción era asombrosamente simple y fiable, sin mecanismos complejos, sin actuadores hidráulicos o eléctricos, solo la precisión de la mecánica pura y un ajuste perfecto de las piezas. El tercer hallazgo genial de Renault, y quizás el más distintivo visualmente, fue el diseño del tren de rodaje, con su característico apéndice de cola redondeado, que se convirtió en la firma inconfundible del tanque FT. Este elemento no era un capricho estético. Resolvía un problema crítico que plagaba el frente occidental, el cruce de trincheras. Las zanjas de la primera línea defensiva solían tener una anchura de unos 2,5 metros. Cuando un tanque con una base de orugas corta intentaba cruzarlas, su parte delantera caía inevitablemente en el vacío. El morro se clavaba en la tierra y la parte trasera se elevaba, dejando al vehículo irremediablemente atascado, convertido en un blanco inmóvil para la artillería enemiga. Renault alargó ingeniosamente la base efectiva de las orugas con esa cola que, al llegar al borde de la trinchera, tocaba el suelo del otro lado, proporcionando un punto de apoyo crucial que impedía que la parte trasera del tanque se levantara. Así, a través de 3 innovaciones fundamentales, nació no solo una máquina, sino un concepto. El Renault FT fue el arquetipo, el plano genético de todos los tanques modernos. Su diseño demostró que las revoluciones más profundas y duraderas no siempre surgen de la complejidad abrumadora, sino de la abrumadora claridad de una sola idea. Una idea tan poderosa que pudo definir la silueta de la guerra durante 100 años. En el paisaje lunar del frente occidental, un nuevo depredador de acero enfrentaba su prueba definitiva, la trinchera. Para superar estas cicatrices en la tierra, los ingenieros del Renault FT concibieron una solución de una simplicidad genial. Una extensión metálica, apodada la cola, se proyectaba desde la parte trasera del casco. Su función era pura física. Cuando el morro del vehículo se hundía en el abismo de lodo y alambre, esta extensión se anclaba en el borde opuesto. Actuaba como un fulcro, un punto de apoyo que transformaba un obstáculo insalvable en una simple transición, permitiendo que el tanque se irguiera y continuara su avance inexorable. Este mecanismo, tan elegante como eficaz, funcionaba sin fallo, otorgando al FT la capacidad de cruzar zanjas de hasta 1,80 metros de ancho, una medida que neutralizaba la inmensa mayoría de las defensas de infantería de la época. Bajo el casco, la ingeniería de la tracción era un testimonio de la simplicidad brutal. El tren de rodaje consistía en 2 imponentes ruedas tractoras en la parte trasera que recibían la potencia del motor y ruedas guía más pequeñas en el frente. Entre ellas, 5 rodillos de apoyo a cada lado mantenían la tensión sobre las orugas. Estas orugas, relativamente anchas para su tiempo, eran la clave de su movilidad en el infierno del campo de batalla. Distribuían el peso de la máquina sobre una superficie mayor, permitiéndole flotar sobre el terreno blando y fangoso que había condenado a tantos otros vehículos. Pero esta simplicidad tenía un coste humano. La suspensión era rígida, prácticamente inexistente.
No había amortiguadores ni resortes que absorbieran los impactos. Cada roca, cada cráter, cada irregularidad del terreno se transmitía directamente a los cuerpos de la tripulación en una vibración violenta y ensordecedora. Un viaje a través del campo era un castigo incesante, una prueba de resistencia física. Sin embargo, esta crudeza era deliberada. Un diseño sin complicaciones era un diseño fiable, barato de producir y que apenas requería mantenimiento. Encajaba a la perfección con la doctrina de un tanque de masas, un arma destinada a ser fabricada por millares. En las entrañas de la bestia latía un corazón modesto pero tenaz. Un motor de gasolina de 4,5 litros y 4 cilindros, diseñado por la propia Renault. Desarrollaba 39 caballos de fuerza a 1.500 revoluciones por minuto. Bajo los estándares modernos, la cifra resulta casi irrisoria, una potencia que hoy apenas movería un vehículo ligero. Pero en el contexto de 1917, para una máquina de 7 toneladas, era la energía suficiente para cambiar el curso de la guerra. El arranque era un asunto puramente mecánico, una manivela externa que se insertaba en la popa del casco o una interna que el conductor podía accionar, aunque la maniobra era una proeza de contorsionismo en el claustrofóbico compartimento. Su depósito de 95 litros de gasolina le confería una autonomía de unos 48 kilómetros en carretera, o apenas 30 sobre el devastado terreno de combate. El dominio de este leviatán recaía en un solo hombre, el conductor, encerrado en la proa del casco. Su única ventana al caos era una estrecha rendija de visión. La transmisión, con 4 marchas hacia adelante y una hacia atrás, le permitía alcanzar una velocidad máxima de 7 kilómetros por hora. Para dirigir la máquina disponía de 2 palancas, una para cada oruga. Era el sistema clásico, tan intuitivo como efectivo. Tirar de la palanca derecha frenaba la oruga derecha, haciendo que el tanque girara en esa dirección. Un tirón a la izquierda producía el efecto contrario. Para un giro cerrado, para pivotar sobre su propio eje, el conductor debía bloquear por completo una de las orugas y acelerar. El tanque entonces rotaba sobre la cadena inmóvil, una danza letal en medio del campo de batalla. No era la fuerza bruta de un gigante, sino la lógica implacable de la producción en masa. El Renault F-T no solo cruzaba trincheras, establecía un nuevo paradigma. Demostró que la victoria no siempre pertenece al más grande o al más fuerte, sino a aquel cuyo diseño es tan simple, tan replicable y tan correcto, que puede estar en todas partes a la vez. Un legado de acero que definiría la guerra mecanizada durante el próximo siglo. En su corazón mecánico, el sistema de control era de una simplicidad brutal y fiable. Pero esta simplicidad exigía un tributo físico inmenso del hombre a sus mandos. Sobre el terreno blando y devastado de los campos de batalla, donde el lodo se convertía en un enemigo más, el conductor se veía forzado a una lucha incesante con las palancas. Cada corrección de rumbo, cada giro, era un acto de fuerza bruta, una batalla de músculo contra la inercia y la fricción, transformando el interior del vehículo en un crisol de esfuerzo y sudor. El propósito de esta máquina, su razón de ser, se manifestaba en 2 rostros bélicos distintos. El Renault F te presentaba una doble naturaleza, la de cañón y la de ametralladora. La variante de artillería estaba armada con un cañón Putó de 37 milímetros, una pieza diseñada específicamente para la claustrofóbica geometría de su torreta. Con un cañón corto, de apenas 21 calibres de longitud, su proyectil carecía de la velocidad inicial necesaria para desafiar el blindaje de otros vehículos. Su misión era otra. Era una herramienta de demolición, perfecta para silenciar los nidos de ametralladoras que cegaban la vida de la infantería, para hacer añicos los refugios de madera y tierra, para abrir brechas en las impenetrables alambradas y para sembrar el caos entre las filas enemigas con sus proyectiles de alto explosivo. A bordo, una dotación de 237 disparos, cuidadosamente estivados en los recovecos del casco y la torreta, prometía un poder de fuego considerable. La segunda variante encarnaba el fuego de supresión. Portaba una ametralladora Hotchkiss modelo 1914 de 8 milímetros. Su cañón,
Enfriado por el aire que se arremolinaba en el campo de batalla, era alimentado por rígidas cintas metálicas de 24 cartuchos. Con un arsenal de 4.800 cartuchos, este tanque podía mantener un torrente de fuego casi ininterrumpido, clavando al enemigo en sus trincheras y permitiendo el avance de sus propias tropas. El alma de esta máquina de acero residía en tan solo dos hombres, un conductor y un comandante. Esta tripulación mínima, posible gracias al diseño compacto y a la sencillez de la ingeniería, imponía una carga sobrehumana sobre los hombros del comandante. En él recaía una abrumadora multiplicidad de roles. Era el artillero, el cargador, el observador y el estratega. Dentro de la sofocante y estrecha torreta, bajo el martilleo del fuego enemigo, debía hacerlo todo simultáneamente. Girar la pesada torreta con su propia fuerza, escudriñar el horizonte en busca de amenazas, apuntar el arma, recargarla con un nuevo proyectil, disparar, evaluar la situación táctica y transmitir órdenes al conductor. La vida del conductor no era menos ardua. La visibilidad era un lujo casi inexistente, reducida a unas pocas rendijas que ofrecían una visión fragmentada del infierno exterior. El estruendo ensordecedor del motor y la transmisión era una tortura constante, mientras los gases de escape se filtraban en su compartimento, envenenando el aire. Al atravesar el terreno irregular, el tanque se sacudía con una violencia inaudita, golpeando la cabeza del conductor contra las paredes de acero, una conmoción apenas mitigada por el rudimentario casco de cuero. La piel de esta bestia de acero, su blindaje, era una defensa calculada. La protección era diferenciada, 16 milímetros de acero en la placa frontal del casco, descendiendo a 8 milímetros en los costados y la retaguardia. El techo y el suelo, con 6 milímetros, ofrecían una protección mínima. La torreta, el cerebro del vehículo, recibía el mayor blindaje, 22 milímetros en su cara frontal y 16 en el resto de su perímetro. Esta coraza era suficiente para desviar las balas de fusil y ametralladora desde cualquier distancia, así como las esquirlas de la artillería. Sin embargo, era trágicamente vulnerable al impacto directo de un proyectil de cañón, incluso de pequeño calibre, o al disparo de los fusiles antitanque que los alemanes comenzaron a desplegar a finales de 1917. Pero la invulnerabilidad nunca fue su objetivo. Un blindaje pesado lo habría convertido en una máquina lenta, costosa e ineficaz. La filosofía del Renault FT era otra, la de la ruptura, la del enjambre. Su verdadera fuerza no residía en el grosor de su acero, sino en la audacia de su concepto. Un concepto que desataría legiones de estas pequeñas máquinas sobre el campo de batalla, cambiando para siempre la faz de la guerra. En las profundidades de la defensa enemiga, allí donde la guerra se había estancado en un laberinto de lodo y alambre de espino, nació una idea revolucionaria. Un vehículo de combate diseñado no para el choque brutal contra otros titanes de acero, sino para infiltrarse, para actuar contra la infantería y los objetivos desprotegidos, evitando el duelo mortal con la artillería. El primer prototipo del tanque F estuvo listo a finales de febrero de 1917. Un hito casi milagroso en la historia de la ingeniería militar. Desde los primeros trazos en el papel de diseño hasta la fabricación de un modelo operativo, transcurrieron apenas unos meses. El 22 de febrero, en un polígono de la Champaña, la pequeña máquina fue presentada ante una comisión militar. Los resultados de las pruebas superaron las expectativas más optimistas. Aquel diminuto tanque sorteaba trincheras con una facilidad pasmosa, se abría paso entre cráteres de obuses y alambradas, y se movía sobre el fango con una agilidad y una capacidad de maniobra inalcanzables para sus pesados y torpes predecesores. El general Estienne, padre conceptual del arma blindada francesa, estaba exultante. Vio en aquella máquina la clave para romper el punto muerto de la guerra y exigió de inmediato el inicio de la producción en serie, en las cantidades más masivas posibles. Sin embargo, en los pasillos del Ministerio de Guerra, el escepticismo era palpable. Las voces de la duda cuestionaban cómo un vehículo tan pequeño y aparentemente frágil podría ser verdaderamente eficaz en el caos del campo de batalla.
Insistieron en pruebas adicionales, en un sinfín de modificaciones y mejoras. Louis Renault, incansable, dedicó la primavera y el verano de 1917 a perfeccionar su creación. Cada componente fue examinado, cada debilidad eliminada. Se introdujeron cambios cruciales en la transmisión, se reforzó la suspensión para soportar el castigo del terreno, se optimizó el sistema de refrigeración del motor y se rediseñó por completo la torreta y su mecanismo de rotación. Para el otoño de ese mismo año, el diseño estaba sellado. Se desató entonces una de las mayores proezas industriales de la guerra. La preparación para la producción masiva comenzó en las factorías de Renault y en varias otras empresas francesas. El alto mando francés, ahora convencido, planeaba recibir un primer contingente de 3.500 tanques para la primavera de 1918. Con esta nueva fuerza, esperaban lanzar una ofensiva a gran escala que inclinaría definitivamente el curso de la guerra a favor de los aliados. La producción comenzó a finales de 1917, en una sinfonía de martillos y acero que resonaba en múltiples fábricas. Además de las propias instalaciones de Renault, los talleres de Berliet en Lyon y de Saumur en Saint-Ouen se unieron al esfuerzo. La tecnología de fabricación fue simplificada al extremo para acelerar el proceso. Las planchas de blindaje eran cortadas con la precisión implacable de cizallas de guillotina y ensambladas sobre un armazón mediante remaches. Este método no exigía la pericia de artesanos, sino la constancia de obreros, permitiendo un rápido aumento en los volúmenes de producción. Los motores y las transmisiones, ya perfeccionados en las líneas de montaje de automóviles de Renault, se fabricaban en masa. Las orugas y los rodillos eran encargados a empresas metalúrgicas, mientras que las torretas se estampaban en las mismas fábricas que producían la artillería pesada. Para la primavera de 1918, la maquinaria industrial francesa había alcanzado su máxima capacidad. Los tanques comenzaron a llegar a las tropas, no de uno en uno, sino por decenas cada semana. El mando francés organizó compañías de tanques especializadas, cada una con 20 vehículos, destinadas a operar en simbiosis con las unidades de infantería, apoyándolas con su fuego y su capacidad de maniobra. En el polígono de Champlieu, creado específicamente para este propósito, se forjaba una nueva estirpe de guerreros. Los tripulantes, conductores y comandantes aprendían a dominar sus máquinas, a disparar los cañones y las ametralladoras en movimiento, a convertirse en una extensión viva del acero que los protegía. No se trataba simplemente de enseñar a conducir o a disparar. Se estaba redefiniendo la gramática de la guerra, enseñando a los hombres a pensar en 3 dimensiones sobre un campo de batalla que hasta entonces había sido lineal. Aquel pequeño tanque, nacido de la necesidad y perfeccionado bajo la presión del conflicto, no era solo una máquina, era el heraldo de una nueva era, la encarnación mecánica de una idea que cambiaría para siempre la faz del combate. En el crisol de la Gran Guerra, un nuevo tipo de guerrero estaba naciendo, uno forjado no en academias militares, sino en los talleres y carreteras de una Francia en guerra. La tripulación de un tanque no requería la erudición de un oficial de artillería ni los años de práctica de un piloto de caza. Su formación era un ejercicio de pragmatismo brutal. Entre 2 y 4 semanas era todo el tiempo que se podía conceder para dominar a la bestia de acero. Muchos de estos nuevos jinetes del apocalipsis mecánico provenían de las filas de mecánicos y conductores de camiones. Hombres que ya entendían el lenguaje de los motores de combustión, el gruñido de una transmisión y el alma de los engranajes. Esta familiaridad innata con la máquina aceleraba drásticamente un proceso de aprendizaje que, de otro modo, habría sido un lujo insostenible en medio del conflicto. Para mayo de 1918, el ejército francés había acumulado una fuerza formidable. Varios centenares de tanques ligeros FT, cada uno con una tripulación entrenada y ansiosa por demostrar su valía. El bautismo de fuego a gran escala llegaría en el bosque de Retz, cerca de Villers-Cotterêts. Allí las tropas alemanas, envalentonadas por su ofensiva de primavera, amenazaban con romper las líneas y marchar sobre un París exhausto. El alto mando francés, en un acto de audacia y desesperación,
decidió lanzar sus nuevas máquinas a un contraataque masivo. El objetivo no era solo ganar terreno, sino detener la sangría y estabilizar un frente al borde del colapso. Bajo el velo de una densa niebla matutina, las máquinas se deslizaron hacia sus posiciones de partida, sus motores un murmullo contenido en la quietud del amanecer. Cuando el sol comenzó a disipar la bruma, se dio la orden. 30 siluetas de acero, pequeñas pero formidables, avanzaron al unísono en una amplia cadena. El alambre de espino, la pesadilla de la infantería, era aplastado bajo sus orugas como si fuera maleza seca. Sus cañones y ametralladoras escupían fuego, barriendo las trincheras alemanas con una furia mecánica nunca antes vista a tal escala. La infantería alemana respondió con el instinto de 4 años de guerra, un torrente de fuego de fusiles y ametralladoras. Pero las balas, que habían cegado millones de vidas, rebotaban en los cascos blindados como granizo inofensivo. Unos pocos cañones antitanque abrieron fuego directo, pero los pequeños FT maniobraban con una agilidad sorprendente, cambiando de dirección y frustrando los desesperados intentos de los artilleros por encontrar su blanco. Sin embargo, el impacto más devastador no fue físico, sino psicológico. Superó todas las expectativas del mando francés. El soldado alemán, curtido en el infierno estático de las trincheras, estaba condicionado a temer el silbido de la artillería y el traqueteo de las ametralladoras. No estaba preparado para esto. No estaba preparado para un enemigo que avanzaba impune, aplastando sus fortificaciones y masacrándolos a quemarropa en sus propias trincheras. Era una aparición del infierno industrial. El pánico se extendió como una plaga. Unidades enteras, veteranas de batallas sangrientas, comenzaron a retroceder sin ofrecer resistencia. Algunos pelotones se rendían en masa ante la mera visión de los tanques aproximándose. Detrás de este escudo de acero, la infantería francesa avanzaba con pérdidas mínimas, tomando una posición tras otra con una velocidad vertiginosa. Al final del día, la ofensiva alemana no solo había sido detenida en seco, sino que en varios sectores el frente había retrocedido varios kilómetros. El éxito rotundo validó la doctrina francesa del uso masivo de tanques ligeros. El general Pétain, ahora comandante en jefe, emitió una orden inequívoca. La producción de tanques debía incrementarse al máximo nivel posible. Se formarían tantas compañías de tanques como fuera posible para la inminente ofensiva de verano. Para julio de 1918, el ejército francés ya disponía de más de 300 tanques FT, convirtiéndose en la punta de lanza de todas las operaciones importantes. El pequeño tanque F-T no solo había detenido una ofensiva, había reescrito las reglas del combate terrestre, proyectando una larga sombra de acero sobre los campos de batalla del siglo XX. En el crisol del frente occidental, durante el verano de 1918, una nueva y poderosa fuerza desembarcaba en Francia, el ejército estadounidense. Sin embargo, esta formidable maquinaria humana carecía de un componente crucial en la guerra moderna, el tanque. En las operaciones que definirían el fin de la Gran Guerra, la fuerza expedicionaria estadounidense se encontraba en una completa dependencia de sus aliados franceses para el suministro de blindados. El alto mando francés, reconociendo la urgencia, transfirió 144 unidades del diminuto pero revolucionario Renault FT. Sobre la base de estas máquinas se forjarían las primeras unidades acorazadas de la historia de los Estados Unidos. La responsabilidad de comandarlas recayó sobre una figura improbable, un capitán de 32 años llamado George Smith Patton Jr., un oficial de caballería, un hombre cuya alma parecía anclada en la tradición del caballo y el sable, y que jamás había tenido contacto con un vehículo blindado. Pero en sus ojos ardía un entusiasmo y una curiosidad voraz por esta nueva arma que prometía romper el estancamiento sangriento de las trincheras. Sin dudarlo, Patton viajó al polígono de tanques de Champlieu, en Francia. Allí, durante semanas intensas, se sumergió en el universo del acero y la grasa. Estudió la anatomía de aquellas bestias mecánicas, desentrañó los secretos de su funcionamiento y analizó las tácticas de su empleo. Pronto, comenzó a formar y adiestrar a las primeras tripulaciones norteamericanas.
Se reveló como un tanquista nato, un líder que comprendió con una rapidez asombrosa las virtudes y debilidades del efete. No se conformó con los manuales existentes. Patton desarrolló su propia doctrina táctica, una filosofía de combate que exigía una interacción simbiótica con la infantería, una penetración veloz en las profundidades de la defensa enemiga y, sobre todo, la explotación inmediata del éxito. Su credo era la ofensiva implacable, sin pausas para reagruparse, sin dar al enemigo un solo instante para recuperarse. Se implicó personalmente en cada faceta del entrenamiento. Conducía los tanques a través del terreno devastado, disparaba sus cañones, superaba obstáculos y exigía a sus hombres una entrega absoluta y una agresividad casi salvaje en el combate. Su bautismo de fuego llegó el alba del 12 de septiembre de 1918, durante la ofensiva sobre el saliente de Saint-Mihiel. Las tropas estadounidenses, apoyadas por unidades francesas, se lanzaron contra las posiciones alemanas en un sector de casi 30 kilómetros. Patton no dirigió desde la retaguardia. Encabezó personalmente el asalto de sus tanques, avanzando a pie, por delante de sus propias máquinas, con un bastón en la mano como única arma. Bajo el fuego enemigo, aquella improbable figura se convirtió en un director de orquesta en medio del caos, indicando a las tripulaciones las rutas de avance con gritos y gestos enérgicos. Cuando varios de sus tanques quedaron atrapados en el laberinto de cráteres y trincheras, Patton, impávido bajo el fuego de ametralladora, organizó personalmente las operaciones de rescate. El resultado fue decisivo. Los tanques estadounidenses destrozaron la primera línea de defensa alemana, silenciaron nidos de ametralladoras y abrieron brechas en las alambradas, permitiendo que la infantería avanzara con pérdidas mínimas. Por su valor indomable en aquella jornada, Patton fue condecorado y ascendido a teniente coronel. Su brigada de tanques se había convertido en una de las unidades más letales del cuerpo expedicionario. Aquel combate fue solo el preludio. La ofensiva de los 100 días, iniciada el 8 de agosto, se convirtió en la hora estelar del tanque EFT. El ejército francés disponía ya de más de 3.000 de estas máquinas, organizadas en batallones y brigadas especializadas. Su empleo masivo a lo largo de todo el frente, desde el Mar del Norte hasta Verdún, provocó el colapso sistémico de la defensa alemana. Los tanques desgarraban las líneas de trincheras, anulaban la artillería y sembraban el pánico. La parálisis de la guerra de trincheras se había roto para siempre. El eco de sus orugas sobre la tierra devastada no era solo el sonido de una victoria. Era el requiem por una forma de combatir y el prólogo de una nueva era. Una era donde la velocidad, el blindaje y la potencia de fuego redefinirían el campo de batalla, dejando atrás para siempre el valor romántico de la caballería por la brutal eficacia del acero motorizado. En el ocaso de la Gran Guerra, durante la ofensiva de los 100 días, el frente occidental se transformó en un torrente de acero y fuego. Pequeños y ágiles tanques franceses, actuando en enjambres, rompían las defensas, neutralizaban nidos de ametralladoras, silenciaban baterías de artillería y sembraban el pánico en la retaguardia enemiga. El ejército alemán, exangüe tras 4 años de conflicto y desprovisto de reservas, no pudo contener el implacable avance. Se replegaba hacia el este, cediendo una posición tras otra en una lenta y dolorosa agonía. En esos 100 días, las fuerzas aliadas avanzaron cientos de kilómetros, liberando la totalidad del territorio ocupado en Francia y Bélgica, hasta llegar a las mismas fronteras de Alemania. Impresionado por el éxito rotundo de estos vehículos, el alto mando estadounidense decidió que debía poseer su propia fuerza acorazada. Se firmó un contrato de licencia con la compañía Van Dorn Iron Works para fabricar una asombrosa cifra de 4.400 tanques. La producción comenzó en el otoño de 1918, pero el camino se reveló arduo. El proyecto se hundió en un laberinto de desafíos técnicos y la curva de aprendizaje de una ingeniería aún inexperta en la producción en masa de vehículos blindados. Para cuando el armisticio silenció los cañones, el 11 de noviembre, de las líneas de montaje solo habían salido 952 vehículos. Ninguno de ellos llegó a tiempo para dejar su huella en los campos de batalla europeos. Con la llegada de la paz,
Francia se encontró con una paradoja. Era la dueña del arsenal de tanques más grande y moderno del mundo, una fuerza que, de la noche a la mañana, se había vuelto innecesaria en tales cantidades. El gobierno francés, pragmático, inició un ambicioso programa de exportación, convirtiendo su excedente militar en un instrumento de diplomacia e ingresos. Los tanques FT se dispersaron por todos los continentes, llevando consigo la doctrina de la guerra mecanizada. Polonia adquirió varios cientos y los empleó con notable éxito en su guerra contra la Rusia soviética en 1920. Finlandia recibió 32 unidades que se convertirían en la espina dorsal de sus primeras fuerzas blindadas contra el Ejército Rojo. La lista de sus nuevos operadores se leía como un atlas mundial del periodo de entreguerras. Rumanía, Yugoslavia, Checoslovaquia, Bélgica, los Países Bajos, Suecia, Noruega, España, Portugal, Grecia, Turquía, Persia, Afganistán, China, Japón e incluso la lejana Brasil. Todas estas naciones, en distintos momentos, incorporaron el diseño francés a sus ejércitos. Algunos no se limitaron a comprar, organizaron su propia producción bajo licencia, como Italia, que fabricó cerca de 100 tanques bajo la designación Fiat 3000. El pequeño tanque francés se convirtió en un veterano de innumerables conflictos. Durante la Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939, ambos bandos lo utilizaron. Sin embargo, en los campos de Iberia, su edad se hizo evidente. Sus lentos movimientos y su delgado blindaje eran un anacronismo trágico frente a la velocidad de los Panzer I alemanes o la potencia de fuego de los T-26 soviéticos. En China, lucharon contra las fuerzas invasoras japonesas, pero su eficacia fue mínima, lastrados por el desgaste técnico y la crónica falta de repuestos. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, el FT todavía figuraba en los inventarios de varios ejércitos europeos, incluyendo Polonia, Rumanía y la propia Francia, donde se le había relegado a tareas de entrenamiento y seguridad en la retaguardia. Pero en mayo de 1940, cuando el Blitzkrieg alemán se abalanzó sobre el oeste, la desesperación dictó un último llamado a las armas. Varias decenas de estos viejos tanques fueron sacados de sus depósitos y lanzados al combate, en un intento fútil por detener el avance imparable de las divisiones Panzer. Las tripulaciones de estas máquinas, conscientes de su inferioridad, demostraron un valor extraordinario, enfrentándose a la punta de lanza de una nueva era bélica con las reliquias de la anterior. El tanque FT fue el progenitor, el diseño que enseñó al mundo el arte de la guerra blindada. Su obsolescencia no fue un fracaso, sino la prueba de su éxito. Fue un pionero superado por sus propios descendientes. Su historia es un recordatorio de que en el teatro de la guerra, toda arma, sin importar cuán revolucionaria sea, está destinada a convertirse en el fantasma que inspira a su propio reemplazo. Fue un acto de valentía desesperada. Enfrentar la moderna maquinaria de guerra alemana, sus tanques y cañones antitanque, con una tecnología irremediablemente obsoleta. El resultado era una conclusión inevitable. Casi todos los tanques fueron destruidos o capturados en los primeros días de combate, y sus tripulaciones aniquiladas o hechas prisioneras. Cientos de tanques FT funcionales cayeron en manos alemanas, destinados a un irónico segundo acto. Fueron relegados a la humilde tarea de vigilar aeródromos, estaciones de ferrocarril y otros objetivos de retaguardia en los territorios ocupados. Algunas unidades fueron despojadas de su identidad original, transformadas en artillería autopropulsada o en improvisados transportes blindados. Los últimos ecos de su servicio en combate resonarían entre 1944 y 1945. En un giro final de la historia, algunas máquinas solitarias fueron puestas en servicio por partisanos y fuerzas de la resistencia a lo largo de Europa, convirtiéndose en un símbolo de lucha contra la misma potencia que las había capturado. Así concluía la vida operativa del tanque, que cambió el rostro de la guerra y sentó los cimientos para toda la evolución posterior del combate blindado. El pequeño y simétrico FT vivió una vida extraordinariamente larga para una máquina de guerra,
casi 30 años desde su bautismo de fuego hasta su último disparo. Su acero se oxidó, pero la idea que forjó, la del tanque moderno, se volvió inmortal. Una silueta que aún proyecta su sombra sobre los campos de batalla del presente.